Ahí está. Roger Sandoval, gorrito. ¿Tienes o no tienes? Te mando. Ah. ¿Ya está? Ah, ya. Ahí está empezando ya. Abuela, que voy a echar una reunión. ¿Quieres hablar? Podría, por supuesto, permitirse a las compañías de teatro hacer una obra virtual, ¿no? Que uno pueda pagar por verla en internet. Será una experiencia totalmente distinta a ir a una sala y ver a los actores en el escenario, pero es una salida, ¿no es cierto? En tanto en cuanto esto las empresas tienen que digitalizarse mucho más que ofrecer más servicios. ¿El azul? Digamos, sanitarios que se necesita, porque eso va a ser también un gran filtro para poder verlo, ¿no? No cualquiera va a poder abrir a la noche a la mañana. Podrán abrir aquellos que verdaderamente cumplan las condiciones mínimas, ¿no? De calidad, si se quiere. Por eso, muchísimas gracias por estar encantado, como siempre, contigo. Otro lado, económico. Buenas noches.
Mami, silencio, que estoy teniendo una videoconferencia. Y para cuidar mi mirada, uso aplicaciones Blur Concealer. Tienes ojeras que te hacen ver más cansado, yo ni te lo tengo. Con mi rutina Vaya cogiendo, man. Acá está fregado zapatos, ¿no? Acá le faltaron Lo van a sacar el mapa. Bien, buenas noches. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar la charla. Gracias por participar. El tema de hoy es un poco sobre los criterios para el diseño de riego tecnificado, ¿no? Puede ser presurizado, puede ser tecnificado por gravedad, ¿no? Y visualizan toda la pantalla, ¿no? Ya, entonces vamos a ver un poco sobre criterios para el diseño de riego tecnificado. Como les dije, los criterios de diseño pueden ser para riego tecnificado presurizado, llámese riego por aspersión, riego por microaspersión, riego por goteo, ¿no es cierto? O tecnificado por gravedad, que puede ser puede ser entonces mangas. Entonces los criterios son similares, ¿no? Hay que tener unos fundamentos para poder diseñar los sistemas de riego.
En cuanto al riego presurizado, definitivamente, para los más jóvenes que están escuchando también esta charla, se llama presurizado porque lógicamente requiere una presión, ¿no es cierto? Porque para mover cada componente de estos sistemas de riego, para mover un gotero, un microaspersor, o un aspersor, o para que el agua se conduzca desde la fuente de agua, que puede ser un pozo, un canal, un reservorio, hasta el emisor, que puede estar a 500 metros, como que puede estar también a 1 kilómetro, 2 kilómetros. Entonces hay una pérdida de energía. Por lo tanto, es esa energía que requiere el sistema para que llegue el agua desde la fuente hasta el emisor, se requiere una presión. Que si fuera el diseño de la sierra, excelente, pues ahí hay presión natural. Entonces, la misma topografía nos permite que el agua llegue desde la fuente hacia la planta. Pero en el caso de costa, donde no hay nivel topográfico, se requiere darle una presión. Esa presión puede ser a través de un equipo de bombeo, ¿cierto? Un motor, una bomba, y que necesita energía, lógicamente, ¿no? Necesita energía. Entonces, por lo general, hay zonas rurales que no tienen energía eléctrica, llámese electricidad. No tienen esas facilidades, ¿no? Entonces ahí lo que hacen los agricultores para poner en operación el sistema de riego es poner tipo de bombeo, ¿no es cierto? A ver, voy a tratar de apagar todos los micrófonos porque nadie quiere apagar los micrófonos. El México ha penado nuestro código penal con hasta 5 Ahí quiero que los apague todos, ¿no? Listo. Que lo bloquea todo bien ahí, ¿sí? Entonces, esa energía, como les dije, ok, les voy a pasar en el grupo de WhatsApp les voy a pasar la ponencia. Entonces, les decía que esa energía que se requiere, por lo general siempre se pone en un motor, una bomba, y que genera un costo adicional, ¿no? Es por eso que los sistemas de riego, por lo general, no han tenido mucha aceptación en algunos lugares por el tema de que hay un costo, ¿no? El agricultor tiene un pago del agua, más el costo que le costaría en combustible y todo lo que requiere para accionar los equipos de bombeo. Entonces, definitivamente, lo ven como un gasto más, ¿no? Que no es así, pero el agricultor lo ve de esa manera. Entonces, hay normas, en el caso del Estado, bueno, que promociona el riego tecnificado y los agricultores tienen que agruparse, lógicamente, para poder tecnificar, ¿no? Entonces, ahora la tendencia es usar energía limpia, ¿no? Energía renovable. Entonces se usa los famosos paneles solar, ¿no? Entonces, el panel solar también puede accionar una bomba, inclusive, para, en este caso, poder accionar la bomba que se requiere, ¿no? Puede ser una bomba si es un pequeño proyecto de 7.5 HP, de 30 HP, o sea, sí se puede accionar con un sistema de energía solar, ¿no? Pero lógicamente la inversión inicial es un poquito cara, ¿no? Comparado a comprar una motobomba de 10 HP, una bomba de 7.5 HP o de 5.5, comprar paneles solares es más caro, ¿no? Pero definitivamente el costo de operación y mantenimiento es mucho más barato, ¿no? Entonces ahí la ventaja entre instalar un sistema de bombeo accionado con motor con energía, sea petróleo o combustible, o accionarla con paneles solares, ¿no? Entonces, para eso necesitamos, pues, tener un criterio para poder llevar el agua desde la fuente hasta la energía. Entonces, necesitamos saber qué caudal necesita el emisor, ¿no es cierto? Este emisor que está acá, figurita que se ve acá, necesitamos saber cuál es el caudal que necesita llevar, o el caudal que hemos seleccionado el emisor. Nos seleccionamos un emisor, un gotero, por ejemplo, de 1.5 litros por hora, o un emisor de 8
litros por hora, por ejemplo, ¿no? Ese emisor, para seleccionar ese emisor hay que tener un criterio, o sea, hay factores que influyen para por qué no selecciono un emisor de 1.5 litros por hora o por qué no un emisor de 8.4 litros por hora, ¿no? Igual si fuera un aspersor. Yo puedo seleccionar un aspersor de 800 o de 500 litros por hora, o puedo poner un cañón también, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ver otros factores que son cultivo, el suelo, la topografía. Entonces, si yo asumo un caudal de cada emisor, significa que aquí esa tubería va a llevar un caudal, ¿no es cierto? Este caudal que lleva esta tubería, que va a pasar por esta válvula, necesito conocerlo para poder yo decir qué diámetro va a tener la válvula, ¿no es cierto? ¿Qué diámetro va a tener este portarregantes? ¿Qué diámetro va a tener esta línea que está en este tramo? Y finalmente, seguramente van a haber varias válvulas regando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, toda esta agua se va a sumar y va a pasar por esta línea. Entonces, necesito saber qué diámetro de tuberías voy a ir poniendo por cada tramo, ¿no es cierto? Y lógicamente hay una pérdida de energía. Entonces esa pérdida de energía la necesito calcular tramo por tramo, ¿no es cierto? Voy a sumar las pérdidas que van a originar los goteros o los aspersores o los microaspersores, depende del tipo de cultivo. Voy a calcular la pérdida que hay en este tramo del portarregantes, las pérdidas que se originan en estas válvulas que están en campo, ¿no es cierto? Las pérdidas en estos arcos de riego, que se llaman arcos de riego, las pérdidas que están en esta línea de segundo orden, las pérdidas en esta línea de tercer orden, de primer orden, perdón. Entonces, por cada tramo hay pérdida de energía, igual en los accesorios, ¿no? En los codos, en las T, en las Y, ¿no es cierto? Hay pérdida de energía que hay que calcularlas para poder decir cuál es la presión que requiere el sistema en la salida de la fuente de agua, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, pues, tenemos que poner los filtros, ¿no? Que el filtro va a depender definitivamente de la fuente de agua, ¿no? Si es un pozo, pues pondré un filtro hidrociclón. Si es un agua de reservorio de canal, podría poner un filtro de gravas, ¿no? Y un filtro secundario que obligatoriamente debe ir, sobre todo cuando se trata de un sistema de riego por goteo, donde las galerías en los goteritos son mucho más pequeñísimos, que se obstruyen rápidamente si es que el agua no está bien tratada, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya un buen sistema de filtrado, a pesar de que va a encarecer, lógicamente, el costo de inversión del proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, por eso es que se requiere, pues, hacer un buen cálculo para poder tener un buen diseño de proyecto, ¿no? Para tener finalmente la uniformidad del riego, ¿no? Y la otra ventaja es que podemos aplicar por acá, pues, los nutrientes, ¿no? Llámese, bueno, aquí todavía estamos aplicando nitrógeno, fósforo, potasio, pero actualmente ya se usa, pues, mucho los abonos orgánicos, ¿no? Entonces, ahora hay abonos orgánicos líquidos que se pueden inyectar también a través del sistema, ¿no? Entonces, esa es la importancia de poder calcular todos estos energía que se requiere para que el sistema funcione de manera uniforme. O sea, todo el agua que llega en esta línea a nivel de parcela, el caudal sea casi uniforme en la entrada y al terminar de la línea, ¿no? Para eso calculamos las pérdidas de energía que el sistema requiere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Definitivamente lo que buscamos es un incremento de la productividad, ¿no? Se entiende que con riego vamos a mejorar la producción y la productividad. ¿Por qué? Porque vamos a regar de una manera oportuna, ¿no es cierto? Vamos a dar el agua que la planta requiere y en el momento que lo requiere. Por eso es un riego regulado, ¿no? Es un riego que nosotros lo vamos a manejar, a controlar. Entonces, son lógicamente introducir nuevas tecnologías, que es lo que se busca, ¿no es cierto? Para tener un mayor control, ¿no es cierto?, del área de riego, ahorro del agua, lógicamente, una mayor producción, porque vamos a entregar el agua diario o interdiario cuando la planta lo requiere, ¿no? Pero siempre, por lo general, diseñamos el riego que sea diario, ¿no? Así contemplamos el diseño de riego, por acaso. Entonces, a pesar de que por fórmula puede salir que la frecuencia de riego es 2 días, ¿no?, por la textura de suelo, pero recomiendo, pues, que se haga. Entonces, los que han entrado recién están con bulla, ¿no? Ya los silencio a todos. Listo. Entonces,
Entonces, se dice que es un riego localizado porque definitivamente el agua va directamente a la zona radicular, ¿no es cierto? Va directamente a la zona radicular. Entonces, hay una mayor eficiencia definitivamente, hay un mayor control sobre el agua, los fertilizantes, porque se va a aplicar de una manera localizada, ¿no? Una alta frecuencia y localización del riego, mayor eficiencia en la aplicación, definitivamente que sí, porque ya no hay pérdidas como regar por inundación, ¿no? Que regamos por pozas o por melgas, ¿no es cierto? Donde el agua pues, se aplica una lámina de 10, 20 centímetros y en un terreno desnivelado, ¿no? Acá en estos casos no se necesita pues, nivelar el terreno, ¿no? Porque definitivamente el agua llega a la zona radicular, ¿no? Menor requerimiento de caudal, ¿no es cierto? Y presión, esto se puede manejar, ¿no? Yo quiero darle mayor, que se pierda menos presión, evidentemente trabajo con dándole mayor diámetros. Lógicamente hay que tener en cuenta, o hay que tener muy en cuenta las velocidades, ¿no? Reducción de labores agrícolas, definitivamente que sí, eso me permite pues ahorrar mano de obra, ¿no? Entonces si antes necesitaba 10 jornales, pues ahora de repente necesito 1 o 2, ¿cierto? Y el costo de energía que definitivamente va a influir. Lo que hay que tener en cuenta es la presión mínima que necesita el sistema de riego. ¿Y cuál es la presión mínima? Cuando yo selecciono un emisor, un aspersor, un gotero, ahí hay un requerimiento de presión mínima y máxima. Entonces yo en base a eso hago mis cálculos, ¿no? Y definitivamente lo otro es las obras de infraestructura que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esto de las obras de infraestructura influye mucho el tamaño del proyecto, ¿no? No es lo mismo diseñar un proyecto de riego para 5 hectáreas que diseñar un proyecto para 100 o 200 hectáreas, ¿no? Por eso es que se toma en cuenta este tema de las obras de infraestructura, ¿no? Efectivamente hay una captación, hay un almacenamiento en algunos casos cuando no se trata de un pozo, porque si es un pozo ya no es necesario poner pues, un almacén, ¿no? Solamente del pozo se bombea directamente al sistema de riego, ¿no? Hay un mayor tratamiento y para el sistema de filtración, ¿no es cierto? Y una mayor distribución definitivamente. Entonces, hay que tomar en cuenta, como les dije, para el tema de las obras es el área, ¿no es cierto? Yo tengo que primeramente tener el ámbito del proyecto. ¿Cuántas hectáreas son? 1 hectárea, 2 hectáreas, 50 hectáreas, ¿no es cierto? Entonces el área es importante, ¿no? Y lógicamente tengo que ver el tipo de suelo, ¿no? Si es un suelo arenoso, si es un suelo arcilloso, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Eso cómo lo obtengo? Muestra de suelo, no sé, que puedo hacer calicatas, ¿cierto? Calicatas para poder monitorear, ver el perfil del suelo, ¿no? Dependiendo del tipo de cultivo, definitivamente. ¿No? Y lo otro es el tipo de cultivo. Influye mucho porque en base a eso voy a seleccionar el tipo de riego o el tipo de emisor, ¿no es cierto? Si voy a sembrar cebolla, por ejemplo, voy a tener que poner un sistema de riego por goteo, ¿no es cierto? Puedo usar, en los laterales puedo usar mangueras o cintas de riego, ¿no? Que es diferente a cuando voy a sembrar plátano, por ejemplo, banano. Entonces, ahí en banano puedo poner un riego por aspersión, un riego por microaspersión, un riego por goteo. Los tres métodos de riego funcionan en un caso de riego por aspersión, ¿no? La diferencia está en cuál va a ser más eficiente para manejarlo. Conociendo la realidad de nuestra agricultura, si vamos a poner riego por goteo es un poco más complicado por el tema del manejo agronómico del cultivo, ¿no? Es por eso que la mayor parte de proyectos que instalamos acá es riego por aspersión. ¿Por qué? Porque el riego por aspersión es una lluvia simulada que me permite mojar todo el área, ¿no es cierto? Entonces, en banano, por ejemplo, el riego por aspersión, o en pastos igual el riego por aspersión, ¿no? Y el otro es el marco de plantación. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que tomar en cuenta qué distancia hay entre laterales, ¿no es cierto? Qué distancia hay entre líneas, porque eso va a influir mucho en el cálculo del requerimiento de el caudal que requiere la planta, ¿no?
Entonces, tengo que saber si es plátano, cuál es el marco de plantación, cuánto entre líneas, cuánto entre plantas, ¿no? Si es mango, por ejemplo, cuál es el marco de plantación, distanciamiento entre líneas, distanciamiento entre plantas. Si es maíz, por ejemplo, que también se siembra con riego indicado por goteo, puede ser, ¿no es cierto? Tengo que saber cuál es ese distanciamiento porque voy a calcular cuántos emisores voy a poner, o sea, cuántos goteros, o cuántos aspersores, o cuántos microaspersores. Y el caudal total disponible, ¿no? O sea, cuánto de agua dispongo en la zona que debo hacer mi proyecto, ¿no? Si dispongo de 50 litros y a mí me dicen diseñate un proyecto para 100 hectáreas, definitivamente no me va a alcanzar el agua, ¿no? Entonces, el caudal disponible tiene mucha relación con el área, ¿no? Entonces, y el cultivo, lógicamente, porque la demanda es variable, ¿no? Yo puedo tener un cultivo de mango, un cultivo de limón o pastos. Entonces, la demanda definitivamente es variable. Entonces, tengo que hacer ese análisis. Por eso es que en un proyecto, antes de, hacemos un análisis de oferta-demanda, ¿no? El balance hídrico que llamamos. Entonces, ¿cuánto de agua dispongo en función al cultivo y en función al área? Y sobre eso puedo decir, ese caudal que dispongo en la fuente me alcanza para todo el área que el agricultor quiere instalar o no, ¿cierto? Entonces, si es un pozo, definitivamente hay un caudal ya fijo ahí, ¿no? Por ejemplo, Chulucano, los pozos 40, 50 litros, entonces ya no puedo sembrar más área de lo que el pozo me está ofertando, ¿no? Es el agua ofertada en este caso. El otro tema que hay que considerar, tener en cuenta es la distancia de la fuente hacia las parcelas, ¿no? Al inicio, a la entrada de la entrada del proyecto, sobre todo, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, en la sierra, que la fuente de agua pues está a 1 kilómetro, 2 kilómetros de las parcelas. Entonces yo tengo que saber, en base a eso, para poder plantear mis obras de infraestructura, ¿no? Si el agua está a medio kilómetro, pues lógicamente debe ser una captación, una línea de alimentación o conducción del agua desde la quebrada o del canal que está aguas arriba hacia un reservorio probablemente, ¿no? Entonces, estas características me influyen para yo decir cuál va a ser los componentes del proyecto, ¿no? Qué tipo de infraestructura voy a instalar para poder hacer mis cálculos y poder calcular mi presupuesto del proyecto, ¿no? Y la topografía eso es lo que es importante, ¿no? Hay que hacer una topografía definitivamente desde la captación, en este caso, o sea, desde la captación hasta el último parcela del proyecto, ¿no? ¿Por qué requerimos la topografía? Porque en base a eso voy a calcular cuáles serían mi nivel topográfico para poderlo comparar con mi requerimiento de presión, ¿no? Tengo que saber cuánto de nivel hay en el terreno del proyecto que voy a instalar comparado con las pérdidas de energía que hablábamos de lo que requiere el proyecto, ¿no? Entonces, la topografía es importantísima, ¿no? Si es sierra, por ejemplo, voy a necesitar saber si la topografía es... Me quedan 10 minutos, dice. Parece que hay un problema con...
la disponibilidad. Entonces, lo otro es la topografía. Luego tenemos que tener en cuenta la calidad del agua, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta la calidad de agua. Es diferente a cuando tenemos agua de pozo, agua de río o de un canal, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque efectivamente en base a eso vamos a tener en cuenta para el diseño del sistema de filtrado, ¿no? Lo otro es tener en cuenta si hay disponibilidad de energía, ¿no? Si es en la sierra, por ejemplo, hay suficiente de nivel topográfico, entonces esa es mi energía disponible, ¿no? El nivel topográfico. Eso es fundamental. Entonces, con eso yo necesito, pues, poner una electrobomba ni un panel solar, ¿no? Ya, el otro tema es horas que se puede regar, ¿cierto? En los sistemas regulados mayormente se tiene, por ejemplo, usted va al Chir, al medio Ojo Piura, Bocechura, dice, acá se le da 4 horas de 100 litros por hectárea, por ejemplo. Entonces, esa es mi disponibilidad de tiempo de riego que tiene cada usuario. Entonces, es lo que el usuario le da cada 8 días, o cada 10 días, o cada 20 días. Entonces, eso va a servir para mi oferta, ¿no? O si estamos en la sierra, por ejemplo, donde algunos agricultores tienen sus propios vertientes. Entonces, sí es cierto, ahí hay 24 horas, ¿no es cierto? Hay 24 horas de agua disponible que lo llevan a un reservorio nocturno, pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Cuánto caudal hay definitivamente, ¿no? Porque no, a veces no es constante, ¿no? Pero lo cierto es que tengo que hacer como un diagnóstico para saber cuánto es el agua que dispongo, si es por horas o si es las 24 horas del día y cada qué tiempo les dan, cada qué frecuencia, ¿ya? Y lo otro es los requerimientos de presión, ¿no? Los requerimientos de presión, perdón, en este caso la evapotranspiración potencial, ¿no es cierto? Que es lo que mayormente calculamos por día, ¿no? Siempre se toma la máxima. ¿Eso con qué lo calculamos? En base a datos climáticos, ¿no? ¿Qué datos necesitamos? Temperatura máxima, mínima, horas de sol, velocidad del viento, precipitación, si es que es el caso, ¿no? Si no, simplemente se pone precipitación cero, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. Ahora, en lo que es textura de suelo, por ejemplo, aquí ven unas imágenes para ver la infiltración, que es fundamental para poder seleccionar un emisor. Es importante tener en cuenta la textura de suelo, definitivamente, ¿no es cierto? Un suelo arcilloso, un suelo arenoso o un suelo franco, no sé. Entonces, necesitamos saber cuál es la infiltración básica del suelo. ¿Por qué? Porque necesito seleccionar un emisor. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a sembrar banano y voy a seleccionar un aspersor, ¿no es cierto? Yo no puedo seleccionar cualquier aspersor. O sea, sí es cierto, aspersores hay diferentes características, diferentes caudales, ¿no es cierto? Hay aspersores de mayor o de menor caudal. Entonces, yo tengo que analizar cuál es la infiltración básica para decir cuánto es la capacidad de que el suelo pueda absorber, ¿no es cierto? Lo puedo hacer con estos tanques infiltrómetros, ¿no es cierto? El doble anillo que es acá que ven en la imagen. O hay unas tablitas acá que evidentemente no son tan precisas, pero para poder hacer una primera simulación nos ayuda, ¿no? Acá con estas tablas podemos ver en función a la textura, ¿no es cierto? Es arenoso, franco arenoso, franca, y podemos ver la velocidad de infiltración básica, ¿no es cierto? Para poder con eso más o menos tener una idea y poder decir qué tipo de aspersor, si es el caso, seleccionar, ¿no? Entonces, con velocidad de infiltraciones arenosas, por ejemplo, entre 50 milímetros por hora, ¿no? Entre 25 y 50 y 250 milímetros por hora, ¿no? Entonces, yo puedo generar una promedio, ¿no? Entonces, aquí yo tengo una información referencial para poder decir cuál es el emisor que debo seleccionar, ¿no? Entonces, la prueba de infiltración son básicas, evidentemente. Hay que hacer calicatos para poder ver el perfil del suelo, ¿no? Ya. Ahora, entonces, esta es la información de campo para poder yo hacer un diagnóstico, poder decir qué características del proyecto va a tener, ¿no es cierto? Cuánto es la oferta de agua, cuánto es mi demanda en función al área, en función a las horas disponibles o al caudal. Ya tengo un análisis de oferta-demanda, ¿no es cierto? Ya tengo mi análisis de oferta-demanda, ya sé para cuántos hectáreas me alcanza, dependiendo del cultivo que estoy planteando en el proyecto. Ya sé qué componentes tiene el proyecto, ¿no es cierto? Ya sé que va a tener una captación. A ver si apreciará ahí.
Bueno, aquí, por ejemplo, pueden ustedes observar, ¿no es cierto? Ahí pueden observar la textura de suelo y la velocidad de infiltración, ¿no es cierto? Eso sí creo que lo pueden ver, ¿cierto? Ya, entonces ahí tienen la velocidad de infiltración, tienes características del suelo, textura del suelo, velocidad de infiltración, volumen de porosidad, peso específico, capacidad de campo inclusive. Entonces con esto ustedes pueden ver, tener una primera noción de cuál sería la velocidad de infiltración según los resultados del laboratorio, de las muestras que han tomado en suelo, ¿no? Ya, entonces aquí ustedes tienen toda la información que se requiere en campo para poder tener un diagnóstico y poder hacer nuestro planteamiento del proyecto, ¿no? Como les dije, esto nos lleva a que podamos determinar cuáles serían los componentes del proyecto, ¿no? Captación, almacenamiento. En algunos casos, de repente, como les dije, el proyecto está, la fuente de agua está a medio kilómetro, pues habrá que hacer un tramo de conducción de la captación a un reservorio probablemente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Marco de plantación es esta imagen que ven acá. Acá ustedes pueden ver una imagen donde se ve, pues, también el distanciamiento entre plantas y entre líneas. ¿Ya? Entonces, ahí pueden ver una foto de una prueba de infiltración, ¿no? Ustedes deberían hacerlo realmente en campo, ¿no? Para poder hacer un buen diagnóstico del proyecto. ¿Ya? Ahora, teniendo entonces clarísimo el diagnóstico de cuánto de agua dispongo, cuánto de agua requiero del proyecto, ¿no es cierto? Entonces ahí ya tengo prácticamente un balance hídrico, que es esto que ven acá. Vamos a ver. Ya, entonces ya tengo oferta-demanda, ya sé cuánto de agua dispongo, entonces ahora ya con el área bien definida, ¿no es cierto? Ya tengo que voy a hacer un proyecto para 20, 30 o 50 hectáreas, yo paso a la primera fase que es la parte del diseño agronómico. Entonces, en el diseño agronómico, ¿qué voy a tener? La necesidad de agua del cultivo. Necesidad de agua del cultivo, ¿no es cierto? Ya puedo seleccionar el emisor, ¿no? Necesidad de agua del cultivo quiere decir cuántos milímetros necesito reponer diariamente, ¿no? Ya puedo seleccionar